Bienvenidos a la casa de Dios. En la casa de Jehová moraré por largos días, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Cantad alegres a Jehová. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Centro Cristiano Piedra Angular. Somos una iglesia para salvación. ¿Qué tal, hermano? Buenos días. Quiero invitarle que glorifiquemos a Dios en esta mañana. Exáltele. Dios es bueno, para siempre su misericordia. El poderoso está del lado de nosotros. El enemigo, el Señor derribará con tu alabanza, con panderos y con danzas. Las murallas caerán. El poderoso está del lado de nosotros. Al enemigo el Señor derribará con alabanza, con panderos y con danzas. Las murallas caerán. Ahora griten, ahora dancen, y los muros el Señor derribará con tu alabanza, con panderos y con danzas. Las murallas caerán. Este es el día, este es el día, este es el día que tú has hecho para mí, de que los pueblos y las naciones cantarían alabanzas para ti. Traigan el arca y con danzas celebremos ante él. Hágale fiesta y levantemos a Jesucristo nuestro Rey. Hay fiesta en el tabernáculo de Dios, pues su nube descendió y está, porque la victoria él logró, sus enemigos derrotó. Fiesta, gozo y danza, alabanza, en el tabernáculo hay fiesta, gozo y danza, alabanza, en el tabernáculo de Dios. En el tabernáculo de Dios. Sí, amén. Grito de júbilo, grito de guerra, se escucha en el campo de Jehová. Grito de júbilo, grito de guerra, se escucha en el campo de Jehová. Subiré a Sión donde habita mi Señor, cantaré a la roca de nuestra salvación. Y venid aclamemos alegres a Jehová, porque hay fiesta en este lugar. Porque hay fiesta en este lugar. Porque hay fiesta en este lugar. Que el Señor Jesucristo me le bendiga grande y poderosamente. Estamos un domingo más aquí reunidos a través de esta manera virtual, a través de las redes sociales, lo que es el Facebook, lo que es el YouTube. Pues maravilloso, ¿no? Después de poder entonar esas canciones que ensalzan y glorifican el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pues estamos aquí con el maravilloso deseo de compartir la palabra de Dios, un mensaje que pueda ser de mucha edificación para su vida, que pueda ser de mucha edificación para su familia y para cualquier otra persona que usted pues tenga también la oportunidad de compartirle, o usted que entra a través, ¿no?, del Facebook, a través del YouTube, y pueda tener la oportunidad de ver este maravilloso mensaje. Quiero titular el mensaje
para el día de hoy, ¿verdad? Somos herederos en Dios. Somos herederos en Dios. Y vamos a ir a la lectura en Gálatas, capítulo número 4, del verso número 1 al verso número 7. Vamos a leer la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y sé que en su caso usted dice, amén. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Vea usted cómo la palabra del Señor a través del apóstol Pablo nos dice a nosotros, bueno, hay dos etapas en cada uno de nosotros, obviamente, ¿cuál? La de la infancia y también está lo de la madurez. Eso lo vemos nosotros tanto en la parte física como en la parte espiritual. En la parte espiritual, pues en aquella etapa, dice, ¿verdad? Entre niño, y hace una comparación entre niño y entre lo que es un esclavo, y obviamente nosotros veníamos a ser esclavos, pero obviamente esclavos al pecado, y que venimos a obtener la libertad, y la libertad a través de nuestro Señor Jesucristo. Las palabras que el Señor Jesucristo mencionaba y decía, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, a través de nuestro Señor Jesucristo nosotros obtenemos esa libertad, y es cuando nosotros pasamos, de acuerdo a la alegoría que hace el apóstol Pablo, esa transición, ¿no?, entre niño y lo que es el adulto. Venimos a ser adultos ya con conocimiento, ya con la remisión que nosotros tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo allá en la cruz del Calvario. Entonces tenemos esa libertad, la libertad de poder vivir conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y también hace mención y dice, y ahí venimos nosotros a recibir lo que es la adopción de hijos. Ahora recordemos las palabras que escribía el apóstol Juan cuando decía, y más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces ahí está la parte de lo de que es la adopción. Y si venimos a ser adoptados como hijos, entonces también dice, venimos a ser herederos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Herederos, somos herederos, ¿verdad?, de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Y con ello, pues entonces, obviamente, las herencias no vienen solamente como un título nada más, sino que obviamente viene con cosas que nosotros, ¿verdad?, podemos nosotros recibir. Entonces vamos a ver a través de la palabra de Dios, en realidad, cuáles son en qué consiste esa herencia, ¿no?, que tenemos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a la primera carta de Pedro, en el capítulo número 1, verso número 3. Dice la palabra del Señor: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero.
Maravilloso, maravilloso. ¿Por qué? Porque estas palabras que se escribieron casi aproximadamente unos 2000 años atrás están tan vigentes como que se hayan escrito ahorita mismo. Y habla ahí, dice, de algo que se va a manifestar en el tiempo postrero. Y obviamente nosotros estamos muy conscientes de que nosotros estamos viviendo en ese tiempo postrer que se menciona ahí, y obviamente entonces estamos más cercanos todavía a que nosotros podamos vivir y nosotros podamos gozar de esa herencia que se menciona ahí. Uno, como incorruptible, o sea, que no va a cambiar. Incontaminada, que no se puede, ¿verdad?, ensuciar, que no se puede pervertir, ¿no? Y lo otro, inmarcesible, o sea, que es una herencia que es eterna, o sea, desde el principio hasta el final, ¿verdad? Estamos hablando entonces que la parte más importante de esa herencia es el alcanzar la salvación. Y una salvación obviamente está preparada ¿para quién? Para usted y para mí, ¿no? Y si bien es cierto, dice que esa herencia es eterna, que no cambia, que no se contamina, pero obviamente siempre existe, ¿verdad?, algunas personas ahí que quieren, ¿verdad?, tergiversar esto, ¿verdad?, y mencionar de que la salvación no se pierde. Sí, tienen sentido, la salvación no se pierde. Quienes se pierden somos nosotros, ¿no? Entonces, ahí es donde está la situación, ¿no?, en el que esa herencia es inmarcesible, no cambia, es eterna desde el principio hasta el fin, pero somos nosotros porque en nosotros está, en el que nosotros decidamos. Recuerda aquellas palabras que el Señor le decía a Moisés, que Él ponía el bien y el mal, la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Y le mencionaba y decía, escoge pues la vida, porque ahí donde está, el Señor nos presenta a nosotros, ¿qué nosotros vamos a escoger? ¿Escogemos nosotros el bien o escogemos el mal? ¿Escogemos la vida o escogemos la muerte? ¿Escogemos la bendición o escogemos la maldición? ¿Qué es lo que usted escoge? Y obviamente, dependiendo de la decisión que usted tome en su vida, pues entonces obviamente eso va a tener una repercusión, ¿verdad? En otra ocasión vamos a poder también tocar ese tema, ¿no?, referente al poder de las decisiones, ¿no?, que todos nosotros tenemos. Pero en este momento estamos hablando de una herencia. ¿Cuál es la parte principal de esa herencia? Pues leemos nosotros ahí, ¿no?, de que es una herencia que está reservada para que seamos salvos. O sea, la salvación es la parte más importante de esa herencia. Obviamente cuando uno menciona la palabra herencia, pues uno siempre se hace, ¿verdad?, la idea a cosas materiales, pero difícilmente, ¿verdad?, alguien va a pensar en una herencia, en algo intangible como puede ser lo que es la salvación. Entonces, pero no, en este caso lo más importante de esa herencia es la salvación. Y obviamente, ¿no? O sea, podría yo tener todo el dinero del mundo, o podría ser yo la persona más querida del mundo. La misma Biblia dice, ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo si al final su alma se pierde en el infierno? Porque ahí está, o sea, alguien podría tener todo el dinero del mundo, toda la riqueza del mundo, pero no, la salvación no consiste en las posesiones que nosotros tengamos o en los títulos que nosotros obtengamos en esta vida, sino que simple y sencillamente consiste en el que si usted ya aceptó a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y ahí es donde está, ¿no?, esa parte importantísima que nosotros tenemos de parte de nuestro Dios. Nos vamos a ir a la segunda carta de Pedro, en el capítulo número 1, verso número 3. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Aquí encontramos también otra parte maravillosa acerca de esa herencia
que nosotros podemos mencionar referente a que el Señor nos ha hecho participantes. Dice, ¿participantes de qué? De preciosas y grandísimas promesas. Gloria a Dios, gloria al Señor por eso, porque imagínense qué maravilloso, dice que nos llama a nosotros en su gloria y en excelencia, para que nosotros vengamos, o sea, estábamos nosotros en un lugar sucios, malolientes, ¿verdad? Sin esperanza, sin vida, sin ninguna razón de ser. Dios muere por nosotros, viene aquí, ¿verdad? Y nos limpia de todo pecado, nos quita todo lo sucio, lo maloliente, todo aquello que ¿verdad? Que nos pervierte a nosotros, nos lo quita a nosotros, nos muda, así como cuando nosotros leímos en la historia aquella del hijo pródigo, que le mandó a quitar las ropas harapientas, ¿verdad? Lo mandó a bañar, lo mudó de vestiduras nuevas, le mandó a poner calzado, le mandó a poner el anillo en su mano. Pues así exactamente viene el Señor, nos toma a nosotros del mundo donde venimos sucios, malolientes, llenos de pecado, viciados con el pecado, nos hace libres y nos limpia y nos muda, ¿verdad? Ya en muchas ocasiones hemos hablado referente a eso, de cómo el Señor muda la apariencia con el simple hecho de que una persona acepte a Jesucristo como su único suficiente Salvador, pues muda su apariencia de manera de que cuando otra persona lo encuentra, nota que hay algo diferente, nota que hay algo ahí extraño que ha pasado en esa persona. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues obviamente el Señor ha mudado a la persona, ha mudado, le ha dado un nuevo semblante porque lo ha limpiado y lo ha santificado. Pues nos llama en esa gloria y excelencia y nos hace participantes, dice, ¿de qué? De preciosas y grandísimas promesas que el Señor nos da, dice, y para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Aquí quiero resaltar esa parte, ¿no? De la naturaleza divina, porque obviamente hoy en día también se anda escuchando mucho el tema, ¿no? Acerca de la naturaleza de Dios, y que la naturaleza de Dios es una naturaleza sobrenatural. Así se menciona hoy en día y se habla mucho acerca del Dios sobrenatural, que lo sobrenatural de Dios, la sobrenaturaleza de Dios. Pero ¿será que nuestro Señor Jesucristo es un Dios sobrenatural? Pienso yo que no. Pienso que no. Igual también en otro tema podríamos ahondar un poquito más referente a esta situación, y obviamente nos vamos a ir un poquito allá, ¿no? Al Éxodo, ¿verdad? Cuando hay unos escritos ahí donde nos hacen a nosotros entender y comprender la diferencia, eso entre la sobrenaturalidad que hoy en día se está hablando y que se está queriendo relacionar a nuestro Dios. Pues ahí vamos a encontrar nosotros también, y en otra ocasión vamos a tener esa maravillosa oportunidad de poder enseñar también y que quede plasmado en un video acerca de la diferencia entre la naturaleza sobrenatural que hoy en día se anda hablando mucho, con lo que sí encontramos aquí en la Escritura, que sí encontramos aquí que el mismo apóstol Pedro escribe y dice, para ser participantes de ¿qué? De la naturaleza divina. Allí así ya tiene un poquito más de sentido, ya tiene un poquito, ¿verdad?, más de sabor. El hablar que la naturaleza de nuestro Dios es una naturaleza divina, que es una naturaleza celestial, no sobrenatural, sino celestial, o sea, va más allá. Cuando hablamos de divino, estamos hablando de algo que está en el trono de Dios, en la esencia de Dios. Por eso Pedro escribía la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es ahí donde Dios nos quiere llevar. Dios no nos quiere llevar a lo sobrenatural, Dios nos quiere llevar a su naturaleza divina, y que nosotros disfrutemos de esa presencia divina maravillosa, por la cual hoy en día, de una forma natural, nadie la puede vivir. Nadie la puede vivir. Por eso, la misma Escritura nos enseña a nosotros que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, que esto mortal se vista de inmortalidad, que esto carnal se vista de ¿qué? De un cuerpo celestial. Ve que no dice
que este cuerpo se tiene que vestir de un cuerpo sobrenatural. No, Dios no nos está hablando acerca de eso. Nos habla de un cuerpo celestial, de un cuerpo inmortal, de un cuerpo, ¿verdad?, que pueda tener la capacidad de contemplar la divinidad en su esencia de Dios, y que eso es lo que va a pasar. En la final trompeta habla la Biblia, dice de que los muertos en Cristo resucitarán primero, recibirán ese cuerpo, y los que habremos quedado, dice, seremos transformados y nos encontraremos con ¿quién? Nada más y nada menos que con el novio, con nuestro Señor Jesucristo, para ir a las bodas del Cordero de Dios. Pero para llegar a ese momento maravilloso, el Señor también nos prepara a nosotros. ¿Y con qué nos prepara a nosotros? Bueno, que nosotros disfrutemos, hermanos, de preciosas y grandísimas promesas. ¿Ve? Ya estamos hablando entonces también de que estamos hablando de una bendición. Dios nos hace participantes de esa bendición. Estamos hablando que la primera, la salvación, y estamos hablando de esta segunda, que son grandísimas, ¿verdad?, y preciosas promesas que el Señor nos deja a través de la palabra, a través de su palabra. Gloria al Señor, gloria a Jesús. Vamos a leer en Mateo capítulo número 6, verso número 25, dice la palabra del Señor. Vamos a leer hasta el verso 33. Por tanto os digo, no os afainéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de vestir, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mire qué explicación la que el Señor Jesucristo está dando ahí referente a lo que es el afán y las cosas materiales, porque cuando hablamos, le mencionaba al inicio, cuando hablamos nosotros de herencia, siempre se nos viene en mente, ¿verdad?, cosas materiales, cosas en las cuales nosotros podamos palparlas y obviamente en el cual nosotros podamos ver un aprovechamiento visible, ¿no?, palpable. Pero aquí vemos nosotros cómo el Señor Jesús nos habla y nos dice de que obviamente en temas de esto, ¿no?, de las bendiciones de Dios, que no tienen que ver específicamente en cosas materiales, o que no nos enfoquemos nosotros en las cosas materiales, sino más bien en las cosas espirituales. Y nos pone ahí, nos dice, bueno, miren entonces lo que son las aves del cielo. No va a ver usted una ave preocupada teniendo que arar un campo, teniendo que preparar la semilla, tener que sembrar, tener que cuidar la plantación y después tener que cosechar para así poder tener graneros. Las aves del cielo no se preocupan por eso, pero aún así dice la Biblia de que nuestro Padre Celestial las alimenta. Y menciona también el caso de las plantas. Hay plantas a las cuales su flor, ¿no?, que tiende a ser la parte que más embellece una planta, la flor no dura mucho tiempo. Hay flores de que obviamente duran mucho tiempo. Por ejemplo, lo que son las rosas mantienen su esplendor, mantienen su belleza
a través a través del agua, le echan algún tipo de pastilla, y ya con eso entonces dura más tiempo. Pero hay otras plantas de que no tienen la misma suerte que las rosas, sino que duran poco tiempo. Yo conozco un tipo de flor que se llama novia de noche, ¿verdad? Usted lo puede buscar ahí en el internet, novia de noche se llama. Es una flor blanca muy hermosa, ¿verdad? Es grande, ¿verdad? Más o menos como el tamaño, ¿verdad? Haga cuenta y caso que usted pone sus dos manos así. Es una flor bien grande, bien hermosa, pero es una flor que solo dura una noche. Es una flor de que se abre como a eso de las 7 de la noche y al día siguiente ya está muerta, está marchita. He tenido la oportunidad también de querer practicarle lo mismo que las rosas para ver si se mantiene, si se preserva, pero no se puede, ¿verdad? Es una flor que solo dura una noche nada más. Y tanta belleza, tanto esplendor, pero solo una noche. Y así la hace Dios, porque así le plació a Él hacerlo, para mostrar también que para Él la belleza la puede hacer, ¿verdad? Como en un instante nada más, y por un instante nada más. La Biblia dice, pero ni aun Salomón, dice, con toda su gloria, se vistió como una de esas flores. O sea, ver usted eso y que Dios hace, no quisiera utilizar la palabra, ¿no? Utilizar ese derroche, ¿no? de belleza y esplendor en una flor solamente por una noche, significa, ¿no? De que para Dios hay cosas, ¿verdad? Que son, ¿verdad? Finitas, pero que cuando vino nuestro Señor Jesucristo a morir a la cruz del Calvario, la Biblia no dice de que vino a morir por aves, no vino a morir por plantas, vino a morir por usted y por mí. Entonces, ¿qué significa? Que para Dios nosotros somos más importantes que las aves y aún más importantes que las plantas. Y si Dios puede hacer uso de derroche, ¿no? Para vestir con esplendor y belleza las plantas, ¿cuánto nomás va a tener cuidado de nosotros? Por supuesto que va a tener cuidado de nosotros. Y eso es lo mismo que está enseñando nuestro Señor Jesucristo, ¿no? De que Dios tiene cuidado de nosotros y que por lo tanto entonces nosotros debemos de enfocarnos obviamente en qué cosas, en aquellas cosas que sí realmente son importantes y que tienen que ver con lo que en este momento para nosotros es intangible. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Que eso sea lo más importante. Que las bendiciones que nosotros anhelemos más en esta vida sean aquellas intangibles y no tanto las tangibles. Las tangibles son perecederas. Cualquier cosa que nosotros podamos ver en esta vida, ¿verdad? Material, son perecederos. Aún, ¿verdad? Por ejemplo, lo que es los metales que tienen más duración, el oro, que puede durar siglos. Sí, pero igual también es perecedero. Es necesario. La misma escritura de Dios nos dice a nosotros de que todas estas cosas van a ser fundidas en aquel gran día en el que el Señor destruya toda esta tierra para establecer cielos nuevos y tierra nueva. Pues es necesario que todo esto se destruya. Ya está destinado de que esto va a ser destruido por la mano poderosa de nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿qué es lo mejor? Lo que sí puede preservar el reino de Dios. El reino de Dios, sí, claro que sí, el reino de Dios, porque es la eternidad, una eternidad que el Señor ha prometido para cada uno de nosotros. Y obviamente dice su justicia, o sea, el que nosotros hagamos la voluntad de nuestro Padre Celestial. Entonces vemos ahí otra, ¿verdad?, de las parte, ¿no?, que hacen de esa herencia. ¿Cuál? ¿Verdad? Las bendiciones, que anhelemos más las bendiciones, aquellas que son intangibles y no tanto las tangibles. Vamos a ir a Génesis en el capítulo número 25, verso número 27. Dice la palabra del Señor: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac
a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y hizo Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y le vendió la primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así, dice, mire cómo dice la palabra, así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Por qué Esaú menospreció la primogenitura? Porque él se enfocó más en las cosas materiales y no tanto en las cosas espirituales, ¿verdad? Entonces, esto es importante, ¿no? Cuando nosotros hablamos acerca de lo que son la herencia de Dios. La herencia de Dios no va a estar ligado en cosas materiales, sino en cosas espirituales, en cosas intangibles. Si nosotros pensamos ver que esa herencia de Dios va a ser en algo material, pues entonces estamos muy equivocados, ¿no? Entonces Esaú le pasó eso porque se enfocó en ese momento, estaba más enfocado en lo que son las cosas materiales, y más adelante pues obviamente viene la parte donde el papá le dice: mira, ve a traer una casa y de la casa hazme de comer porque te voy a bendecir. Y entonces obviamente ahí ya empezó, ¿verdad?, a ver ya como algo más real, más palpable, bueno, no tanto palpable, pero más, ¿verdad?, alcanzable o accesible. Y entonces viene y Esaú se fue, pero ahí es donde viene la parte, ¿no?, de que Jacob se adelantó. Obviamente, ¿verdad?, muchos critican esta parte, ¿no?, de que Jacob obró mal. Jacob lo único que hizo nada más fue adelantarse a recibir lo que por derecho le pertenecía. ¿Por qué? Porque con juramento Esaú le vendió la primogenitura. Jacob no robó nada, simple y sencillamente hizo uso de su derecho. Era su derecho recibir la bendición, y después de que recibe la bendición llega Esaú esperando de recibir la bendición, y viene y leemos ahí nos vamos al capítulo número 27 del Génesis, en el verso número 33, y dice: se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Ahí sí ya quería la bendición, pero ya era demasiado tarde. Y no la perdió ahí Esaú. Esaú la perdió muchos años atrás, desde el momento en que la menospreció. Recuerde de que estos escritos el Génesis fue escrito, dictado por Dios a través del siervo Moisés. Y fue Dios mismo el que le dijo a Moisés: escribe así. Y así menospreció Esaú la primogenitura. Y fue el mismo Dios también que le dijo a Moisés: y escribe. Y clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. Ahí sí se quería arrancar todos los pelos de la cabeza, arrepentido, ¿verdad?, por lo que había hecho, pero ya era demasiado tarde. Y no demasiado tarde por ese momento, demasiado tarde porque hacía muchos años atrás
se había despojado de la primogenitura porque estaba enfocado más en las cosas materiales y no tanto en las espirituales. Ojo, ¿verdad? Que no vaya a ser de que usted se encuentre en una situación como esa, en el que esté más enfocado en las bendiciones materiales y no tanto en las bendiciones espirituales. Lo más importante son las bendiciones espirituales. Con las materiales, ¿qué leíamos anteriormente ahí en Mateo? Todas vendrán por añadidura. El Señor va a añadir, y el Señor va a añadir como Él quiera y cuando Él quiera. Todo eso va a depender, y obviamente va a depender del Señor y no de nosotros. Amén. Gloria a Jesús. Mateo capítulo número 10, verso 11, dice la palabra del Señor: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad ahí hasta que salgáis. Y al entrar a la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. ¿Qué bendición iba a llegar en la casa que recibiera a los siervos de Dios? La paz de Dios. Hoy en día, eso es algo de lo cual muchos hogares necesitan. Más que nunca, ¿verdad? En nuestra historia contemporánea, estamos en el tiempo en el cual la gente necesita de la paz de Dios. Hay mucha gente que está sufriendo, que está padeciendo, muchas familias que han perdido muchos familiares. Hay familias en el que han perdido un familiar, hay familias en el que han perdido 2 familiares, 3, 4 familiares a causa de esto de la pandemia, y su corazón va a estar perturbado. ¿Cuántas personas también obviamente han de estar en este momento también padeciendo, ¿no?, de esa situación en la que se debatieron entre la vida y la muerte, y que en este momento están, ¿verdad?, con ese, podría decirse, con ese trauma ahí, pero de que obviamente, ¿verdad?, gloria a Dios, pues, ¿verdad?, no perdieron la vida y están ahí todavía en esa lucha, ¿no?, en el cual, ¿verdad?, obviamente se tienen que dar su tiempito para ir poco a poco terminando esa, ¿verdad?, esa recuperación, aparte de la física, también la emocional, y que tienen ahí perturbación en su sueño, perturbación en su diario vivir, pero que el Señor da una bendición dentro de su herencia, y es la paz, ¿no?, que llegue esa paz. Y obviamente esa paz va a llegar obviamente cuando viene la palabra de Dios, porque la palabra de Dios va a traer esa bendición. Cuando los discípulos iban y entraban a las casas, no es que solamente entraban, se sentaban como para comer y beber y ya estuvo, no, o sea, el propósito, lo que andaban haciendo, o lo que el Señor los estaba mandando en ese momento, era que llevaran la palabra de Dios, y que donde recibieran la palabra de Dios iban a recibir paz. Entonces, usted recibe la palabra de Dios y usted también va a recibir paz en su vida y en su corazón, y eso es parte también de lo que es la herencia que Dios tiene para con cada uno de nosotros. La paz de Dios en nuestra vida, la paz de Dios en nuestras casas, en nuestros hogares, que sea parte de esa herencia que nosotros recibimos de parte de nuestro Padre Celestial. Leemos ahí en Efesios capítulo número 1, verso 3. Dice la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendiciones espirituales. Bendiciones que, aparte de que nosotros recibimos la bendición, que recibamos nosotros las preciosas y grandísimas promesas, que recibamos nosotros lo que es la paz de Dios, nos habla también acerca de esas bendiciones espirituales. ¿Como cuáles? Podría decir, bueno, bendiciones espirituales, ¿no?, en el que nuestros familiares
nuestros familiares también reciban a Jesucristo como su único suficiente Salvador. Son parte de esas bendiciones espirituales, ¿no?, en las cuales nosotros tal vez no vamos a recibir algo palpable, pero el simple hecho de tener esa satisfacción en nuestro corazón de que un familiar nuestro ha aceptado a Jesucristo como su único suficiente Salvador y que ha recibido esa herencia, que ha recibido la bendición más grande que cualquier persona pueda recibir en su vida, pues obviamente es una gran satisfacción, va a llenar de gozo, va a llenar de alegría nuestras vidas y nuestros corazones. Si en el cielo se hace fiesta por una persona que recibe, que vuelve a Dios, ¿cuánto no más? Nosotros no nos hemos de gozar también porque un familiar nuestro venga a ser parte de una bendición espiritual al recibir a Jesucristo como único suficiente Salvador. ¿Verdad? Sanidad, ¿verdad? Es una grande bendición también que tienen que ver, en muchas ocasiones, obviamente tienen que ver con temas espirituales. Tienen que ver con temas espirituales. Hay muchas enfermedades que tienen que ver con temas espirituales. Entonces vemos nosotros ahí, ¿verdad?, de que somos herederos en Dios y que somos herederos para participar y también me gusta, ¿no?, también esta parte, ¿no?, de que habla acerca de bendición espiritual en los lugares celestiales. En los lugares celestiales. No nos está hablando en los lugares sobrenaturales. Recuerde de que lo natural es lo que es de la tierra. Eso es lo natural. Lo sobrenatural es lo que está fuera de la tierra. Pero lo celestial es lo que está por encima de lo sobrenatural. Decir de que Dios se mueve en lo sobrenatural, obviamente no tiene sentido tampoco como para que Dios se mueva en lo sobrenatural. Mejor ese Dios celestial que se mueve en lo natural y que manifiesta sus bendiciones celestiales en cada uno de nosotros. Es mucho mejor. Obviamente, nosotros no estamos en lo sobrenatural, nosotros vivimos en lo natural y cuando se manifiesta ese poder celestial de Dios es cuando manifiesta entonces su gloria como cuál, como la que mostró en el monte Horeb, que retumbaba cuando Dios hablaba con voz de mando, con trompeta, voz de trueno, retumbando ahí en esa montaña, manifestando prodigios, señales y milagros a través de toda la historia del pueblo de Israel, a través de toda la historia de la iglesia, manifestando su grande y maravilloso poder. Eso es lo hermoso, eso es lo maravilloso. Ve, entonces estamos hablando, ¿no?, de en lugares celestiales. Sí, o sea, Dios viene de aquí y nos quiere llevar a ese lugar celestial. No me quiero yo quedar en ese lugar sobrenatural, porque en lo sobrenatural lo que está, que es el espacio, los otros planetas, el sol, las demás estrellas también, las demás galaxias, es lo que está en lo sobrenatural, es lo que está fuera de lo natural, donde en el espacio el tiempo no es igual que en la tierra, es diferente. Aún el tiempo en otro planeta es diferente, sea que esté habitado o sea que esté deshabitado, pero el tiempo es diferente, es muy, muy, muy diferente al nuestro. Entonces, vivimos, ¿verdad?, aquí en la tierra, obviamente, en lo natural, vivimos aquí, ¿no? Y que se manifiesten las bendiciones celestiales. Es maravilloso porque tampoco, ¿verdad?, es que es algo, ¿verdad?, inventado, como los magos, ¿verdad?, que son ilusionistas, ¿verdad? Lo que hacen son ilusiones para engañar la vista de los videntes, ¿no?, de las personas que están viendo ahí, ¿verdad?, y poder hacer sus trucos de magia. Nosotros no vivimos, ¿verdad?, de trucos de magia, sino que vivimos en el poder celestial de Dios, en su poder divino que se manifiesta y se manifiesta en cosas reales, ¿no?, en sanidades divinas, en sanidades, ¿verdad?, de que venga, ¿no?, de la parte, ¿verdad?, casi ya entre la vida y la muerte, ¿no?, y ¡pum!, de ahí, ¿verdad?, levantar al Señor. Es maravilloso, grandes bendiciones que el Señor nos deja a nosotros.
O sanidades como el cáncer. El Señor ha sanado cáncer. Ha sanado a muchas personas que han padecido de cáncer. El Señor ha sanado el SIDA también. Y el Señor ha sanado mucho otro tipo de enfermedades. El Señor las ha sanado. Yo soy un testimonio viviente. El Señor me sanó a mí de una hernia, y yo ya tenía listo todo para la operación, pero el Señor no permitió que se me operase, sino que Él me dijo, ¿verdad?, antes del 31 de diciembre, ¿verdad?, tú vas a estar completamente sano. Y yo recuerdo de que la operación la tenía para el siguiente mes de enero, y el Señor me sanó. La pelotita esa de la hernia iba desapareciendo, y yo recuerdo de que estaba en esa expectativa, ¿no?, de que el Señor me había dicho de que antes del 31 de diciembre, yo todos los días me revisaba y miraba la pelotita, y que cada día iba desapareciendo, que hasta el final, el 31 de diciembre, no había pelotita. Lo único que había nada más era ¿verdad?, como una pelotita, un círculo rojo, pero yo tocaba y no, ya no había nada de pelotita. La hernia se había desaparecido completamente, extirpada de raíz, nunca más volvió a crecer. Ve, y así muchas otras personas podrían contar, pero infinidad de testimonios de cómo Dios ha manifestado su gloria, de cómo Dios ha manifestado su poder a través, ¿no?, de las bendiciones que el Señor nos da a nosotros. ¿Por qué? Porque venimos a ser herederos de Dios. Herederos para disfrutar de esas bendiciones que no se enfocan más en lo que son bendiciones materiales, sino en bendiciones espirituales. La primera de ellas, la salvación, que es lo más precioso y lo más maravilloso, de preciosas y grandísimas promesas, bendiciones espirituales, ¿no? Y lo que es, obviamente, dentro de ellas, una es muy especial, lo que es la paz de Dios en cada uno de nuestras vidas, de nuestras familias, en nuestros corazones, y que disfrutemos de esas bendiciones, y que obviamente están por encima de las materiales, que el Señor tiene conocimiento de nuestras necesidades materiales, por supuesto que sí, que el Señor está pendiente de esas necesidades, pero que no debe de ser lo más importante en nosotros. ¿Qué debe ser lo más importante en nosotros? Buscar el reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás va a ser añadido. Todo lo demás, enfocarnos ¿en qué? En lo más importante, en lo espiritual, en cada uno de nosotros, y todo lo demás va a ser añadido en nuestras vidas, en su vida, en su familia, y en todos los ámbitos de su vida. Ve, entonces qué maravilloso que tenemos un Dios que es así y que nos da la oportunidad de disfrutar de todas estas bendiciones que vienen a ser parte de la herencia que recibimos a través de nuestro Señor Jesucristo al ser llamados hijos de Dios. Gloria al Señor por esta palabra. Espero que sea de mucha bendición, que fortalezca su vida, que fortalezca su fe. Tenemos un Dios que es fiel, un Dios maravilloso, tenemos un Dios sin igual. No hay otro como Él, si Él es el único Dios vivo, Dios fuerte y todopoderoso. Y allí estamos, ¿verdad? Estamos para disfrutar de estas bendiciones. No es cualquier bendición, son bendiciones dadas por el mismísimo Rey de Reyes, Señor de Señores, el Eterno, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que ha prometido que un día regresará por cada uno de nosotros. Quiero orar por su vida, para que el Señor le bendiga grandemente. Gloria al Señor. Amantísimo Padre, Dios bueno y maravilloso, te doy las gracias. Te doy las gracias por la bendición que tú nos regalas de poder estar aquí, eterno Señor, y poder compartir tu palabra, poder compartir un mensaje que sea de edificación para la vida
de cada uno de los que tengan la oportunidad de poder ver y escuchar, oh Dios, estos videos. Bendice grandemente a todos mis hermanos, bendice cada una de sus vidas, bendice cada una de sus familias, tócales y fortaléceles, todos aquellos que no conocen de tu voluntad, que no conocen de tu camino, que tengan la oportunidad de ser tocados, de ser quebrantados de manera, oh eterno Señor, de que puedan venir rendidos a tus pies y recibir la bendición de la salvación como parte de esa herencia maravillosa que tú dejas a cada uno de nosotros. Aquellos hermanos que están adoleciendo alguna enfermedad, eterno Señor, oramos y clamamos para que tú lo guardes y tu sanidad divina sea en cada uno de ellos. Que en este momento, eterno maravilloso Jesús, mi hermano Dios, esté siendo tocado, Dios altísimo, por la mano poderosa tuya, eterno Señor, y seas tú quien manifieste tu poder ahí, eterno Señor. Nosotros creemos de que tú eres un Dios de autoridad y que solamente dice la palabra y se hace. Por eso, nuestra petición es, toca, Señor, toca a mis hermanos y que tu sanidad se manifieste para honra y gloria tuya, oh eterno y maravilloso Señor Jesús. También te pido cobertura para todos nuestros hogares. Eterno Señor, guarda a todos aquellos familiares, eterno Jesús, que no han tenido contacto con el coronavirus. Oramos, Padre maravilloso, para que tú los guardes, tu protección esté sobre cada uno de ellos, eterno y maravilloso Señor Jesús. Y aquellos, eterno Señor, que tal vez hayan sido, Dios, contaminados, dale la fuerza para que puedan superar, oh Dios, todo ataque del enemigo, eterno Jesús, y de esa manera tengan paz en su corazón y pronto salgan, oh eterno Señor, de esta situación. Tu bendición sea para la honra y gloria tuya, oh eterno y maravilloso Señor Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pasar a un tiempo, ¿no?, en el cual adoraremos a la presencia de nuestro Padre Celestial. Y recuerde, hermano, que el Espíritu y la iglesia dicen ven, y nosotros decimos amén. Ven pronto, Señor Jesús. Que el Señor Jesucristo me le bendiga grande y poderosamente. Un abrazo a la distancia y muy pronto estaremos viéndonos, reuniéndonos, congregándonos para que juntos en armonía podamos gozarnos y alegrarnos en la santa presencia de nuestro Padre Celestial. Gloria al Señor. Que el Señor Jesucristo me le bendiga grandemente, hermanos. Amén. Levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor. Tus enemigos se alejen, los justos en ti se alegren, si se alegrarán con gozo, victorioso es Él. Levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor. Bueno es alabar yo Dios y cantar salmos, oh altísimo Señor, proclamando tu fidelidad, día y noche cantaré. La la la, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. En tus atrios, Dios, como el árbol, crecer en el Líbano, crecer en la casa de Adonai, y
ahí siempre viviré. La 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 la.